Buenas noches, queridos hermanos, querida iglesia, Centro Cristiano Vida en Jesús, queridos hermanos de las redes sociales. En esta noche hermosa le damos la bienvenida a su casa Centro Cristiano Vida en Jesús. Hoy estamos de encargado por parte de los líderes de traer la palabra para esta prédica del viernes 30, terminando el mes de septiembre. Y deseamos abrir este tiempo hermoso con esta palabra. Dice la bendita palabra del Señor en Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy estamos culminando el mes de septiembre, en el cual estamos celebrando la bendita palabra del Señor, el mes de la Biblia. También hemos celebrado nuestro aniversario con gozo, con júbilo y con alegría. Pero hoy, no por ser el último día del mes, vamos a dejar de mantener ese gozo y esa alegría. Así es que usted que ha decidido conectarse, usted hermano de la Iglesia Centro Cristiano Vida en Jesús que está allí en su casa, detenga todo lo que está haciendo, presente este tiempo hermoso al Señor para deleitarnos en lo que Él ha querido hoy enseñarnos, para deleitarnos en las alabanzas, para escuchar y aprender un poquito más de su palabra. En este momento le damos las gracias a Dios y vamos a pasar ahora allí donde usted está. Puede estar arrodillado, sentado, levantando las manos como usted desea, pero métase en las alabanzas, métase y entregue este tiempo hermoso, prepare su corazón, prepare su ambiente, prepare su hogar, el lugar donde usted esté, no importa donde usted esté, prepare su ambiente con las alabanzas que nos ministran, que nos ayudan, que en medio de la alabanza hay sanidad, hay salvación, que en medio de la alabanza el Espíritu Santo va a tocar nuestro corazón. Ahora le damos este espacio hermoso a Shabbat. Quiero estar en comunión.
aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levantas tus manos. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido
ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, dame un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, yo te quiero adorar. Solo a ti pongo mi ser, a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Quiero llenar el santo lugar, yo te quiero adorar. Solo a ti pongo mi ser, a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer
Bueno, queridos hermanos, qué hermoso es sentir la presencia del Señor por medio de las alabanzas. Hoy su servidora, Claudia de Bolaños, diácona de esta iglesia, tiene el honor y el privilegio de compartir la palabra del Señor. Y el Señor ha puesto en nuestro corazón un tema muy hermoso, como es su palabra. Definitivamente cada día el Señor nos quiere hablar a nosotros. Durante todo este mes hacemos un extracto de lo que el Señor ha hablado a su casa. El Señor ha hablado a su casa de la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, en donde se exponía la importancia de leer como mínimo 4 veces a la semana la Biblia para empezar ese cerebro a trabajar, para empezar esas emociones a cambiar. Eso lo vemos en Hebreos 4:12, que la palabra es cortante. Aprendimos de cómo podemos comparar la precisión de la palabra de Dios por medio de Dios con la precisión de un cirujano, porque Dios conoce exactamente nuestras necesidades. También aprendimos sobre la fuente de nuestra esperanza, que es Jesús, y debe estar fundamentada en Jesús. Recibimos la enseñanza que la palabra es tu guía segura, que es la espada del Espíritu, la cual impacta nuestras vidas, y tenemos que aprender a utilizar esa espada. Nos afirmaron que debemos mantener ese fuego encendido, como el versículo que nos dieron en 2 de Timoteo 1:6, donde el Señor nos ordena, nos manda, nos exhorta a avivar ese fuego y ese don que ha puesto en nuestros corazones, para tener una iglesia con pasión y visión, con el nuevo nacimiento que nos ofrece Jesús. Nos hablaron de ese nuevo nacimiento que debemos tener cada uno de nosotros. Y definitivamente todo este contexto que hemos traído aquí, de todo lo que se nos ha predicado este mes, todo muy hermoso, todo muy vivo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero el Señor ponía en nuestros corazones que el principio de nuestra vida espiritual debe estar amarrado, arraigado a la fuente que es el Espíritu Santo de Dios. Y para eso vamos a leer el versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Leemos la bendita palabra del Señor. Busque su Biblia, busque su librito, apunte, porque el Señor nos habla, y cuando usted repasa la palabra, el Espíritu Santo vuelve y le da cosas nuevas, cosas que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos. Dice la bendita palabra en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Definitivamente el Espíritu Santo es el principio para tener y permanecer una vida espiritual. Por eso la prédica la hemos llamado el principio de nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos insta a tener una vida en el Espíritu. Usted puede leerse como fundamento Romanos 8. Hay mucha palabra en la Biblia que nos habla del Espíritu, pero el fundamento, busque Romanos 8, que te habla del vivir en el Espíritu. Y nos enseña que es la forma y la manera de crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Todo podrá ser solo a través del poder y la unción del Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Él fue dejado con la tarea de llenar al hombre de poder y de nuevo para enfrentar la vida, dándole poder en todo, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces, hermanos, si nosotros queremos leer la palabra de Dios y cambiar un poquito más el hábito de leerla en vez de 1 vez por semana, 2 veces por semana, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Y el Espíritu Santo va a ver la necesidad que tenemos y nos va a ayudar en nuestras debilidades. La unción del Espíritu Santo es el poder de Dios
es la presencia misma de Dios en nuestras vidas, para que podamos hacer la obra que Jesús hizo y podamos ser como Él. Nos hablaron de que el fundamento de nuestra fuente, de nuestra esperanza está en Jesucristo. Nosotros podemos creer en Jesucristo, podemos venir a la iglesia y definitivamente aceptamos al Señor Jesucristo. Pero si el Espíritu Santo no está activo en nosotros, ¿cómo vamos a avivar ese fuego? ¿Cómo vamos a avivar ese don que ya el Señor nos ha regalado? Y eso tiene que ser una vida constante. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Definitivamente, cuando estudiamos el contexto de lo que acabamos de leer en Juan 14:26, el Señor les hablaba a los discípulos de la promesa del Espíritu Santo. Y ya venía en donde Él había hecho la última comida con ellos, la última cena, y donde Él les estaba explicando, les estoy parafraseando lo que iba a venir. Pero Él veía la tristeza en los corazones de los apóstoles y ellos se preguntaban entre sí qué iban a hacer. Ellos estaban compartiendo esa última comida a sabidas de la partida de Jesús. Entonces nació en ellos esa preocupación y probablemente Jesús sintió lo que ellos en ese momento podían expresar. ¿Qué iban a hacer si Jesús ya no estaba? Ellos se sentían desamparados, débiles, así como probablemente nosotros en algún momento nos podemos sentir desamparados, débiles. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que el Padre enviará al Consolador, a nuestro ayudador, a ese Paracleto que es el Espíritu Santo, que es necesario que esté allí para hacer todo lo que el Señor nos ordene. Ese Espíritu Santo es necesario para poder yo decirle a mi carne que viva el Espíritu y yo doblego la carne y yo obedezco al Espíritu. En el libro de Hechos nos da referencia hasta el día de hoy del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús le prometió aquí en Juan 14:26 la promesa del Espíritu Santo y vimos su cumplimiento desde el libro de Hechos. Allá vimos que los apóstoles reunidos en Hechos 2 nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo e inmediatamente se activó el poder de Cristo en ellos para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el Evangelio, para ministrar, para hacer milagros, pero sobre todo para glorificar al Padre. Entonces, nuestro principio para tener una vida espiritual debe ser que tengamos esa unción del Espíritu Santo. Debe ser anhelar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Debe ser algo que tú debes de tenerlo allí adentro en tu corazón, que quieras cada día tener esa relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo prometido. Es el mismo Espíritu que viene a la vida de cada creyente, el Espíritu de Dios que viene a la vida de cada creyente. En el instante que tú y yo recibimos a Cristo, nunca olvides eso. Allí está el Espíritu Santo para ayudarte. Iglesia, allí está el Espíritu Santo para redarguir, para consolarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Y nosotros pudimos desarrollar algunos aspectos. El primero de ellos es que esa unción del Espíritu Santo requiere anhelo, fe y aprecio por parte de cada uno de nosotros. El Señor definitivamente va a regalar los dones, porque por medio del Espíritu Santo recibimos dones a quien Él se le plazca, pero nosotros tenemos que anhelar ese crecimiento cada día. Nosotros tenemos que anhelar esa unción del Espíritu Santo. Y esa unción del Espíritu Santo va a estar sobre aquellos que la anhelen, sobre aquellos que tienen hambre y sed y llenura del Espíritu Santo. Y definitivamente cuando nosotros leímos allá en Hechos 2 y estudiamos el libro de Hechos,
nosotros podemos ver todo lo que pasó al principio, el discurso y cuántos se convirtieron y de una vez empezaron los apóstoles a hacer milagros. Y la palabra nos confirma en Hechos 2 que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a un ejemplo que el Señor ponía en mi corazón y vamos a buscar la palabra en el libro de Hechos. Busque el libro de Hechos, recuerde, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, libro de Hechos, Nuevo Testamento. Y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 31. Capítulo 4, versículo 31. Yo lo tengo acá, usted búsquelo allá. Dice la bendita palabra del Señor. Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí estábamos hablando de lo que había pasado con Pedro y Juan cuando estuvieron ante el concilio. Y definitivamente es una escena muy hermosa. Y la traemos de ejemplo porque aun cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, allá en el capítulo 2 del libro de Hechos, dice que ellos aquí llegaron, trataban con la experiencia de que habían tenido Pedro y Juan ante el concilio y fueron librados. Dice que ellos al ser librados llegaron a los suyos, pero que ellos no llegaron por llegar y, ay, ya gracias que fuimos librados, no. ¿Qué es lo primero que hicieron? Oraron. Cuando ellos, usted lee ahí en el versículo 4, en el capítulo 4, y usted empieza a leer desde el versículo 23, donde dice los creyentes piden confianza y que ahí dice que ellos llegaron porque fueron librados. Cuando ellos oraron, dice la palabra en lo que acabamos de leer, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo la palabra. El Espíritu Santo fue recibido allí nuevamente. No se quedaron solamente con la llenura de lo que pasó allá en Hechos 2. Hubo llenura porque el Espíritu Santo constantemente está llenando, está queriendo buscar quienes anhelan, quienes los buscan, quienes están allí. Y ellos recibieron, los creyentes y Pedro y Juan que estaban allí, recibieron el Espíritu Santo nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos y amada iglesia? Cuando tú y yo le anhelamos y le buscamos, Él se hará notar en nuestras vidas. El Espíritu Santo aquí se llenó y si usted sigue leyendo lo que sucedió cuando empezó esa transformación con la llenura del Espíritu Santo, ahí en el capítulo 4, y lo hemos leído anteriormente, dice que ellos tenían todas las cosas en común y que fue predicándose la palabra y todo el poder que va haciendo el Espíritu Santo. Por eso es que el principio de nuestra vida espiritual debe ser anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Con fe, con aprecio, ahí está. Otro de los puntos que pudimos apreciar es que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y se manifiesta esa unción, nos va a regenerar y da la vida espiritual. El pastor el domingo hablaba de esa nueva vida en Cristo, pero esa nueva vida en Cristo no la voy a poder tener yo con mis propias fuerzas. Yo quiero cambiar, yo decido, pero yo tengo que pedir ayuda al Espíritu Santo. Para eso Él fue dejado, para enseñarnos, para redarguirnos. Entonces, la unción del Espíritu Santo regenera y da vida espiritual. Y quiero que leamos la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 5. Dice la bendita palabra del Señor, dice, y lo hablábamos el domingo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacimiento del Espíritu. El domingo el pastor nos hablaba un poco de Nicodemo. Jesús tuvo una conversación con el fariseo, Nicodemo.
en donde llegó a explicarle la necesidad del nuevo nacimiento, porque Nicodemo no entendía cómo un hombre iba a nacer nuevamente. Ese nuevo nacimiento que necesitamos usted y yo para tener la nueva vida en Cristo, para poder hacer en obediencia lo que la palabra de Dios nos enseña, con el fin de desarrollar el carácter de Cristo y ser transformado, solo lo puede hacer por medio del Espíritu Santo y la unción que va depositando en cada uno de nosotros. Ese anhelo, esa fe, entonces va a empezar a regenerar nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual va a empezar a crecer, va a empezar a transformarse. Acabamos de leer que va a tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. Amén. No podemos desarrollar el carácter de Cristo si no es por medio de la unción interna que nos ofrece el Espíritu Santo. Qué belleza, ¿verdad? El Espíritu Santo, nuestro ayudador. Usted y yo tenemos que creer que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo nos va a ayudar, a capacitar, a hacer todo lo que la iglesia necesite en estos tiempos, a todo lo que usted como individuo en su hogar, en su trabajo, necesite en estos tiempos. Otro aspecto es que la unción del Espíritu Santo nos da poder, nos ayuda, nos hará entender y recordar la palabra de Dios. Y vamos a la primera carta de Corintios, al capítulo 3. Primera carta de Corintios, capítulo 3. Anote todos esos versículos, hermanos, estúdielo. Iglesia. Capítulo 3 dice la palabra del Señor en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí el apóstol Pablo definitivamente, él estaba enseñando a la iglesia, a los de Corintios, como el tema de colaboradores de Dios. Si él está viviendo, y le daba a entender eso, si él está viviendo dentro de nosotros, estará disponible para ayudarnos a lo largo de nuestra vida, brindándonos guía, poder, crecimiento espiritual, bienestar y paz de Cristo, que solo podemos recibir a través de Él. Somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. El Espíritu Santo está allí en cada uno de nosotros, esperando a que tú le digas, te necesito. Esperando a que tú y yo le digamos, ayúdame. Esperando a que tú y yo le digamos, hazme entender la palabra. Dame discernimiento. Revélame lo que deseas revelarme. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas, muchas. La palabra de Dios nos enseña muchas funciones. Nosotros queremos señalar algunas de ellas. Y vamos a buscar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Estamos viendo mucha Biblia, mucha palabra. Usted anote los versículos allí, aprendiendo a manejar la Biblia. Juan 14, versículos 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, no para ayer, no nada más para el tiempo de los apóstoles, sino para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Usted tiene alguna decisión que tomar? Iglesia,
órele al Padre y pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Y el Espíritu Santo lo va a guiar. Y más en estos tiempos en que hay mucho ruido, mucho escándalo. Usted concéntrese, usted esté quieto y usted órele al Espíritu Santo. Y esa vida espiritual va a empezar a germinar y a fluir allí. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar. El Espíritu Santo distribuye dones espirituales de acuerdo con su voluntad. Iglesia, el Espíritu Santo ha regalado dones a esta casa y va a seguir regalando dones. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 7 al 11 solamente. Dice, pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted anhela un don del Espíritu Santo. Usted trabaje por ese don. Usted ore al Señor, te pídale al Señor. Si el Señor se lo revela, estudie un poco más de ese don. Métase con la palabra del Señor, métase en oración, métase en ayuno. Como decía el pastor Oscar, ¿por qué será que el Señor nos recuerda tanto la oración y el ayuno? El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar y a ayunar cuando conviene, cuando lo necesitamos. El Espíritu Santo está allí regalando esos dones y que han sido manifestados aquí en su iglesia. Y en la iglesia, desde los tiempos del libro de Hechos, los apóstoles, han sido manifestados los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu tienen esa función en nuestras vidas para fortalecer el cuerpo de Cristo, para salir hacia adelante. El Espíritu Santo asegura tu salvación y la mía, nuestra salvación. Lo leemos en Romanos, la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8. Romanos 8, vamos al libro de Romanos. ¿Les gusta el tema? El Espíritu Santo es hermoso, hermanos. Es hermoso. Romanos 8, 16 dice la bendita palabra del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, si usted todavía no cree que usted es hijo de Dios, el Señor se lo está confirmando hoy. Y por ser hijo de Dios, usted es heredero y coheredero del reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Por ser hijos de Dios, usted tiene derecho. Usted ha recibido el reino de los cielos en su corazón y ha recibido la promesa del Espíritu Santo para poder tener esa vida espiritual. Asegura nuestra salvación. Permanece en nosotros como un sello de promesa. Vamos a Efesios, a la carta de Efesios capítulo 1, 13. Efesios, hoy estamos leyendo Biblia, para allá y para acá. Efesios 1:13 dice la bendita palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado. Pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios. Esa promesa del Espíritu Santo está activa
hasta el día de hoy en la vida de nosotros. En Él, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con la promesa. Esa promesa no solamente fue para los apóstoles que estaban ese día cenando con Jesús. Esa promesa fue hecha para usted y para mí, para usted, iglesia, para Centro Cristiano Vida en Jesús y la iglesia. El Espíritu Santo es el que está aquí en esta tierra batallando, llevando a su iglesia cada día a un crecimiento espiritual mayor. El Espíritu Santo quiere desarrollarse en ti y en mí cada día para poder tener esa vida espiritual. Amén. Seguimos. ¿Les gusta el tema? Espíritu Santo, es hermoso. Todos necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Aquí no hay alguien que diga que no lo necesite. Desde el pastor hasta el niñito más pequeño. Todos necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Y vamos a buscar en la primera carta de Corintios, capítulo 2. Primera carta de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 al 14. Dice la bendita palabra del Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo argumentaba aquí a los de la iglesia de Corintios que toda revelación, toda inspiración y la salvación que Dios nos ha regalado, que ha regalado al hombre, fue revelada por el mismo Espíritu de Dios, en donde el Espíritu Santo cumplió la obra y función de enseñarle a ellos. El Espíritu Santo revelará todo lo que Dios conoce a sus hijos, a nosotros, a su iglesia. Es necesario el Espíritu de Dios para tener discernimiento espiritual, para poder entender las cosas de Dios. No podemos confiar simplemente en nuestro entendimiento natural. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las va a percibir. No podemos confiar en nuestro entendimiento natural, sino que debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Tenemos que ser humildes ante su presencia. Tenemos que ir con corazones contritos. El Espíritu Santo va a enseñarnos. El Espíritu Santo va a decir qué cosas nosotros debemos cambiar, qué cosas debemos aprender, en qué lugares debemos estar, en qué lugares no debemos estar. El Espíritu Santo es el que nos va a dar el discernimiento. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Y podemos tomar de ejemplo lo que pasó allá en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Ahí hay una bella historia de Pablo y Silas y todos sabemos lo que pasó con ellos y que estuvieron presos y todas esas cosas, pero vamos a buscar la palabra de Dios porque hay algo que sí queremos hacer notar. Hechos 16. Y vamos a leer desde el versículo 6 al 10. Dice la bendita palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. ¿Por quiénes fueron guiados? Por el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Todos necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo, todos. Todo lo que usted va a hacer, usted entrégueselo al Señor, hasta definitivamente la forma de vestirse, la forma de hablar. Usted tiene una entrevista, usted le pide al Señor que lo llene de gracia, de sabiduría y que el Espíritu Santo le dé esa gracia delante de la persona que usted va a ser entrevistada. Y tenemos muchos ejemplos, pero podemos ver también lo que pasó con Jesús. Jesús, allá cuando principió su ministerio, dice que él fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y por mismo Espíritu fue llevado al desierto. Y pasó allí los 40 días y las 40 noches y lleno del Espíritu. ¿Qué le pasó? Fue tentado. Eso lo puede ver en el libro de Marcos, en Lucas 4, en Mateo lo puede ver también. Pero estando allí, él pudo, lleno del Espíritu Santo, enfrentar la situación. Y el Señor le hizo recordar la palabra por medio del Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos para el desarrollo de nuestra vida y crecimiento espiritual, a fin de llegar a tener una relación íntima y profunda con Dios, será enseñado por el Espíritu Santo. Iglesia, anhelemos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy quiere estar en tu casa, en tus hogares, en tu corazón, en el lugar de trabajo. El Espíritu Santo en esta hora, Él quiere enseñarte cuáles son las cosas que tú y yo debemos hacer para el servicio, para poder avanzar en esta vida. El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y en la mente de los apóstoles para ayudarlos en su ministerio y escribir el Nuevo Testamento, empezando el libro de Hechos. Muchos de ellos no eran letrados. Algunos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, otros eran agresivos, otros eran perseguidores. Pero Jesús vio algo especial en ellos. Estuvieron caminando con Jesús. Pero léase el libro de Hechos, hermanos. ¿Qué poder les dio el Espíritu Santo cuando fue derramado? Ministraban, sanaban, creaban iglesias. Se extendía la palabra del Señor con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñó, les guió y habló en todo momento. Y ellos estaban allí buscándole siempre. Se apartaban, oraban, ayunaban, escogían a varones llenos del Espíritu. Iglesia, fijémonos qué amistades tenemos y pongámoslas delante del Señor. El Espíritu Santo nos va a ayudar a tener esa pasión y esa visión que Él nos habla como iglesia, a avanzar, a avivar ese don. Estamos en el mes de septiembre, cerrando el mes de septiembre. Como nos dijo el pastor invitado, hay un periodo aquí atrás, 2020 a 2025. Estamos en el 2022. El Espíritu Santo, ¿qué te ha mandado a hacer? El Espíritu Santo, ¿qué don te ha regalado que no lo has activado? El Espíritu Santo, ¿qué ministerio te ha dado? Iglesia, ¿qué estamos escribiendo en el momento que iniciamos la transformación y proceso de nuestra vida cristiana? ¿Qué le estamos enseñando a los demás? Concluyendo,
Dios todo lo hace perfecto. Cuando Jesús estaba reunido con ellos, ya de antemano sabía que los apóstoles solo en sus propias fuerzas no iban a poder llevar a cabo la misión. Y nos recuerda esta promesa de tener al Espíritu Santo como principio en nuestra vida espiritual. El propósito del Espíritu Santo es ayudarnos a tener una vida cristiana tal como Cristo la tuvo en su ministerio, al igual que los apóstoles, en la medida que continuamente lo busquemos y escuchamos y le obedezcamos. Hoy, 30 de septiembre, culminamos el mes de la Biblia. Deseamos hacer el recordatorio que una de las formas más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar compenetrado, familiarizado con la palabra de Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a tener el hábito de la lectura y el estudio de la palabra. Este es el mensaje que el Señor ha querido para nosotros en el día de hoy. El principio de nuestra vida espiritual es la llenura y la unción del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos las gracias por esta noche, Señor. Te damos las gracias por cada hermano que se ha conectado, por cada familia representada, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, Señor, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te damos las gracias, Señor, porque esa palabra es la espada del Espíritu que nos va a ayudar. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dejado al Espíritu Santo. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el que nos ayude a buscarlo, a anhelar su presencia. Padre, te damos las gracias, Señor, y ayúdanos a iniciar un mes de octubre, Señor, con la presencia, la llenura y la unción en esta tu casa, Centro Cristiano Vida en Jesús, del Espíritu Santo y en todos los hogares representados. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Definitivamente, esto solo será el comienzo y el principio de tu crecimiento de una vida espiritual. Anhela cada día tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Nos despedimos. Nosotros ya hemos terminado el mes de septiembre. Por allí tenemos otras actividades, pero los invitamos a sus cultos, que estamos aquí los domingos con la clase bíblica desde las 9 de la mañana. Los domingos estamos a las 10 de la mañana en nuestros cultos. No olvide su culto de oración los miércoles. Desde las 6 de la tarde estamos aquí y definitivamente por las redes sociales los viernes. Buenas noches y nos vemos.